Me complace mucho estar aquí en esta escuela judicial que lleva el nombre de una gran persona que conocí personalmente y libramos batallas juntos. Una persona corajuda, siempre manteniendo el interés del país por encima de cualquier dificultad, inclusive sacrificó su vida por eso. Rodrigo Lara. Yo era periodista en esa época. Él, joven ministro de Justicia, pero antes de eso, parlamentario que siempre quiso que en este país reinara la paz y que fuera un país transparente, honesto. Como me place venir por primera vez, no había venido, nunca había estado en esta escuela judicial, y sobre todo para un motivo tan importante. Cuando yo miraba esta sala, me recordaba una situación a la cual voy a hacer referencia casi que de forma inmediata, no sin antes recordar que el Estado, el concepto del Estado, surgió cuando las sociedades se unían a buscar a alguien que los protegiera. La seguridad fue uno de los motivos que le dio la razón de ser a un Estado. Y luego vino la justicia para dirimir los conflictos entre los miembros de esas sociedades. Seguridad y justicia son tal vez las dos razones fundamentales de ser del Estado. En materia de seguridad, les decía que me recordaba una circunstancia parecida, o un salón parecido, cuando se inició la operación Jaque. Yo era ministro de Defensa. Estábamos reunidos con todos los de la inteligencia militar y la inteligencia de otras fuerzas, pero más que todo la inteligencia del ejército. Y les decía lo importante para el país, para la institución militar, para las Fuerzas Armadas, que esa operación saliera bien, que había que hacer un gran esfuerzo para que fuera un éxito, que había un riesgo muy alto y estaba mucho en juego. Y nos pusimos a trabajar en forma muy disciplinada. Los que participaron directamente, los que se subieron al helicóptero, estuvieron inclusive en clases de actuación, iban a sitios donde les enseñan a actuar a las actrices de las telenovelas, y cada uno tenía su papel, cada uno se esforzó muchísimo en aprender a actuar y a desempeñar el papel que le tocaba. A los que estaban detrás, cada uno practicó muchísimo todo su papel, se hicieron ejercicios frente a diferentes posibilidades, diferentes escenarios. Si la gente la descubrían en la mitad de la operación, si la descubrían antes, si la descubrían después, qué hacer, cómo hacer. Inclusive me acuerdo una discusión muy linda que tuvimos, digo muy linda porque fue para mí una gran lección, una discusión que tuvimos sobre qué hacer con los guerrilleros que se quedaban en el sitio si la operación era exitosa y lográbamos llevarnos a los secuestrados en el helicóptero. Calculábamos que podrían ser entre 150 y 300 miembros de la guerrilla que ahí quedaban. Y la discusión giraba en torno a si les hacíamos un ataque, estaban ahí como presas fáciles, o si simplemente los dejábamos sin tocarlos. Y la mayoría expresó que era mejor dejarlos sin tocarlos para que esa operación fuera una operación impecable, sin derramar una sola gota de sangre, que fuera una operación que además dejara un lugar en la historia. Entonces decidimos tomar esa decisión, dejamos
a esos eran más de 200 guerrilleros diciendo adiós al helicóptero y después se fueron para sus respectivos sitios y no se derramó una sola gota de sangre en la operación. Fue una operación que ya está escrita en los anales de la historia, ya en las grandes escuelas de formación militar. La operación Jaque aparece como un ejemplo de una operación audaz, una operación de inteligencia, una operación casi sin precedentes en la historia militar. Yo decía que me recordaba esa reunión que yo tuve y tuve varias con los responsables de ejecutar esa operación que fue tan importante en su momento y que además tuvo un gran efecto en todo el proceso que hemos vivido en los últimos años, porque esto que estamos hoy haciendo, este lanzamiento de este curso intensivo, tiene una importancia similar en la otra razón de ser del Estado, en la justicia. La otra era la seguridad, esta es la justicia, porque yo estoy convencido, y así lo dije el día que proclamamos la ley, que para mí el haber sido presidente de la República con esta ley, si esta ley funciona, pues podré irme a la tumba con toda la tranquilidad y con toda la satisfacción de haberle cumplido al país. Y lo que decía no era una simple frase retórica, era algo que me venía del corazón, porque sí creo que lo que estamos haciendo con esta ley de restitución de tierras y de reparación de víctimas es algo sin precedentes, no solamente en la historia, yo creo que en el mundo. Además, por estar en medio todavía del conflicto y de reparar después en medio de un conflicto que ha durado ya demasiado tiempo, y de poder resarcir el dolor y reparar a las víctimas y devolver la tierra a los campesinos desplazados. Eso ha suscitado un inmenso interés, no solamente en el país, sino también en el mundo entero. Por eso vino aquí el señor secretario general de Naciones Unidas. A donde voy, a cualquier país, lo primero que me mencionan, esa ley. Los visitantes que llegan, esa ley que ustedes aprobaron es un verdadero ejemplo. Pero vamos solamente en la mitad del camino, porque aprobamos la ley, pero ahora tenemos que ponerla en práctica, que es tal vez más difícil. Por eso me parece tan importante, y por eso estoy aquí, a decirles a ustedes que van a ser los responsables en última instancia de que esta ley funcione. Decirles lo que tienen en sus manos, la inmensa responsabilidad, y que ojalá el día de mañana, así como cada vez que me encuentro con algunos de los participantes de la operación Jaque, me estrecha la mano y me dice, eso que hicimos no se me va a olvidar nunca en la vida, y lo llevaré hasta el último día, que ojalá podamos decir lo mismo con ustedes, que esta ley que pusimos en marcha funcionó, cumplió su cometido y podemos sentirnos satisfechos hasta nuestros últimos días. La ley se concibió para ir sanando, cicatrizando heridas muy abiertas que hemos tenido y que hemos acumulado durante tanto tiempo. Se concibió también como un acto de elemental justicia. Tantos campesinos, tanta gente que a punta de fusil los despojaron de sus tierras y que están viviendo muchos de la indigencia, muchos en situaciones muy desfavorables, que podamos volverles a restituir su tierra y a darles una posibilidad de llevar una vida digna. Es algo que a todos nos debe entusiasmar, que a todos nos debe llenar de ganas de trabajar duro para que esta ley pueda ser exitosa. La ley tiene muchos enemigos. La ley, perdóneme, la ley tiene enemigos
de todo tipo. Yo los he llamado las extremas, las manos negras de la derecha y la izquierda. Tienen enemigos a los cuales les estamos quitando sus argumentos para mantenerse en la guerrilla. Y así lo han dicho en varias ocasiones. Santos nos está quitando las banderas. Yo lo único que estoy haciendo es promoviendo algo que tiene una elemental justicia. Pero si le quito las banderas, bienvenido sea. Otros enemigos que dicen, no, este presidente nos va a quitar nuestras tierras. Si son tierras que se hicieron a ellas en forma ilegal, la respuesta es sí, efectivamente, de eso se trata. Por eso decía yo en una manifestación que hicimos en Barranquilla con asociaciones de campesinos, que esta revolución agraria que queremos en este gobierno realizar no es una revolución entre campesinos y terratenientes, ni entre ricos y pobres, es entre legales e ilegales. Y por eso es tan importante el papel que ustedes van a jugar, porque ahí van a determinar quiénes son legales y quiénes son ilegales, dónde se traza la raya, a quién se la restituye y a quién no. No es una tarea fácil, yo lo sé, pero es una tarea fundamental. Y por eso todo este proceso de formación, para estar preparados, para poder ejecutar bien esta ley, ponerla a funcionar, pues es más que bienvenido. Y por eso pueden contar con todo el apoyo que nosotros, desde el Gobierno Nacional, les podamos dar a los que salgan finalmente elegidos, a los que ya están designados como jueces agrarios, decirles que les daremos todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para que puedan realizar bien su tarea, porque nos interesa enormemente que puedan ser eficaces, que puedan cumplir bien su tarea. Y si requieren cualquier tipo de ayuda, de cualquier índole, más asistentes, más computadores, lo que sea, y nosotros lo podamos proveer, cuenten con ello, porque nos interesa muchísimo que ustedes puedan trabajar y trabajar en forma efectiva y eficiente. Hay también enemigos que están tratando de tergiversar los hechos y de desprestigiar la ley por razones eminentemente políticas. Hemos oído a algunos diciendo, por ejemplo, que esto es una farsa, porque el gobierno está presentando la ley, las hectáreas que ha entregado con títulos, o sea, que ha titularizado como hectáreas restituidas. Eso es falso. En ningún momento, ni el presidente, ni el ministro de Agricultura, ni ningún funcionario ha querido meter, como dicen, gato por liebre. No hemos querido en ningún momento mostrar como restitución lo que es simple titularización, aunque ambas, la titularización y la restitución, buscan en cierta forma un mismo objetivo y tienen una misma consecuencia, y es que los campesinos acaben con su tierra y con un título sobre su tierra para ser sujetos de crédito y para poder tener asistencia técnica y para poder volver a tener una vida digna. Pero ahí hemos visto también mucha gente que va a querer tergiversar lo que se está haciendo, presentarlo de forma equivocada, porque no quieren que la ley tenga éxito. También habrán, y ustedes serán los que tengan la última palabra, los avivatos que siempre se presentan, los que quieren que se les quite la tierra a unos legítimos poseedores o los que quieren presentarse como despojados sin serlo. Por eso se incluyó en la ley una pena de entre 8 a 12 años para quienes quieran burlarse del sistema y hacerse a unas tierras en forma indebida, mentir en el proceso. Creo que ahí hay que ser también muy severos para dar ejemplo de que esto tampoco se va a permitir, porque esa es otra forma de hacer fracasar una iniciativa tan importante y tan loable.
El proceso que hemos venido elaborando pues, va posiblemente a sufrir algunos reveses. Posiblemente encontraremos cuellos de botella que iremos solucionando y corrigiendo sobre la marcha, que iremos, como ustedes hacen en esta escuela judicial, de un mejoramiento continuo, de estar actualizados. Lo mismo tenemos que hacer con este proceso, de irlo mejorando cada vez más, calibrando, donde encontremos problemas, irlos resolviendo, porque estamos, en cierta forma, también innovando. Estamos innovando. Ningún país del mundo ha hecho lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos iniciando nosotros, como decía, en medio todavía del conflicto, y reparando las víctimas, pero al mismo tiempo restituyendo las tierras. Es algo muy ambicioso, muy audaz. Por eso iremos haciendo camino al andar, como decía la canción, pero en ese proceso tenemos que ir corrigiendo lo que hemos diseñado mal, lo que no esté funcionando bien. Pero en última instancia, ya quien tendrá la última palabra serán los jueces agrarios. Y por eso la importancia de su papel en este proceso. Y aquí también se va a poner a prueba esa necesaria coordinación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que fue quien hizo la ley. Aquí se está poniendo a prueba el Estado mismo. Y así debemos recibir este desafío, como un desafío del Estado. No es un desafío de Juan Manuel Santos, presidente, no es un desafío del Ministerio de Agricultura o el gobierno, es un desafío para el Estado. Y el Estado tiene que responder, y tenemos que demostrar que es un Estado que sí puede hacer las cosas, y en este caso poner en marcha de forma exitosa una ley tan audaz como la que aprobamos en el Congreso el año pasado. Me encanta también ver que está resurgiendo otra vez el derecho agrario, que en cierta forma había sido dejado como a un lado. Nosotros somos un país eminentemente agrícola, como siempre se ha dicho, y es importante que el derecho agrario vuelva a resurgir en las facultades de Derecho, en las universidades, y creo que esto está teniendo ese efecto colateral positivo, que está volviendo a darle importancia al derecho agrario. Un derecho que yo espero sea también cada vez más importante por la importancia que va a tener el campo en nuestro desarrollo. No sé si ustedes vieron hace unos días, el domingo pasado, un resumen que publicó la prensa sobre el informe de Naciones Unidas sobre la sostenibilidad del planeta. Un informe que uno se preocupa muchísimo, pero al mismo tiempo se le abren todo tipo de oportunidades, porque el informe dice que el mundo va a tener 3 grandes necesidades hacia adelante en los próximos años para hacer sostenible el desarrollo del planeta. La primera necesidad es la alimentación. ¿Cómo vamos a alimentar los 2 billones de personas más los millones de millones que están saliendo de la pobreza y consumiendo más? ¿Quién los va a alimentar si no hay mucha área adicional para aumentar la producción de alimentos? Y ahí es donde Colombia entra a jugar. Somos uno de los 8 países que la FAO ha señalado como país con potencial para aumentar la producción de alimentos. Podemos convertirnos en una verdadera despensa y convertir el campo colombiano, en lugar de un reducto de pobreza, en un verdadero polo de prosperidad y desarrollo. Los otros 2 temas que mencionaba el informe de Naciones Unidas eran la energía. Colombia tiene energía de todo tipo, carbón, petróleo, y una energía hidráulica por el tercer tema que mencionaba el informe, el agua, que las próximas guerras se van a librar en torno al agua. Somos el país con el mayor número de páramos del mundo entero y el tercer país per cápita en fuentes de agua,
en ese recurso natural tan importante. Pero ahí tenemos un gran desafío y una gran oportunidad. Pero todo esto que estamos haciendo con esta restitución de tierras tiene que ver con ese gran desarrollo. Y si logramos hacer esta reforma, esta revolución agraria, como la hemos llamado, para que por fin, después de tantos años, y no diría 50, yo diría que mucho más años, que nos hemos venido matando, entre otras razones, por la tierra. Si esto nos ayuda a sanar esas heridas, a cicatrizar y a mirar hacia adelante dentro de una repartición justa de nuestra tierra, este país será diferente. Y eso va a estar, en buena parte, en manos de ustedes. Por eso quería venir a decirles eso. Estamos de socios, les estamos dando gran importancia, cuenten con todo nuestro apoyo, pero el papel de los jueces agrarios en este proceso va a ser fundamental. La credibilidad con que ustedes cumplan con su responsabilidad, la forma como el país vea que están cumpliendo con su deber y tendrán en eso todo nuestro apoyo. La justicia, ser justos a los que, y eso es muy importante, los poseedores legítimos no tienen por qué preocuparse. Aquí nadie está queriendo quitarle a los legítimos poseedores un centímetro de tierra. Les vamos a quitar a los ilegales, a los que se hicieron a esas tierras en forma fraudulenta por la violencia. Y ese veredicto lo van a dar ustedes como jueces de la República. Y por eso quería decirles de antemano muchas gracias porque va a ser un trabajo de una tremenda importancia para el futuro de nuestro país y que ojalá, como decía hace algunos momentos, podamos encontrarnos ya en unos años y abrazarnos, decirnos, participamos en esa gran revolución que le trajo finalmente a Colombia paz y prosperidad. Muchas gracias.